Hay un lío, hay un lío, hay un lío. Diosdado el Cabello, que no tiene un pelo de tonto, ha dicho que, entre otras vainas, se le deben 350 millones por concepto de petróleo en la República Dominicana. Son 300, son 200 y pico. Pero, y no se le puede pagar porque ellos tienen un paquete de sanciones que imposibilitan que la República Dominicana transfiera dinero a esa dictadura. ¿Y por qué sanciones? ¿Quiénes lo sancionan? Estados Unidos. ¿Y por qué, y con qué derecho Estados Unidos tiene que sancionar a ningún país y no lo deja? Como sanciona a Rusia. Como sancionó a Rusia. ¿Saben lo que hay? No pues se puede utilizar el sistema SWIFT para hacer transferencias. Igualito, igualito. Y gracias a Dios que Estados Unidos está ahí, que lo está sancionando, porque si no actuaran libremente. Sin límite. Dice Diosdado que se le deben 350 millones de dólares. Y también esbozó algunas de sus declaraciones, como es costumbre, en Televisión Nacional Venezolana. Escuche. Papel de estúpido. Un papel de estúpido. Después salieron, hay que responderle a Venezuela. Pague primero los 350 millones de dólares, Abinader, que le debe a Venezuela en petróleo yo, para que tú tengas moral para hablar del pueblo de Venezuela. 350 millones de dólares nos debe República Dominicana. Así es muy fácil, eso fue lo que hizo el de Paraguay, que nos debe 300 millones. Inmediatamente surgió un documento entre Juanito Alimaña, Juan Guaidó, y un primo del presidente, donde la deuda la condonaban, pero ellos se cobraron una comisión por condonar la deuda. Entonces no te extrañe que lo que está buscando este señor Abinader es eso, que viniera después Edmundo González del presidente imaginario, María Corina del presidente imaginario. Yo, como tú te expresaste a favor mío, condono tu deuda. No, paga, maula. Ok. Oye, él se imagina una cosa y la da como un hecho. ¿Qué? Él se imagina algo y lo da como un hecho. Sí, él cree. No, la vida se nutre de realidades. No, ¿cómo va a decir que en el futuro le va a pedir un favor? ¿Pero se debe o no se debe, Ventura? No, pero óyeme, lo primero es que de Petrocaribe lo que se debe son 50 millones de pesos. No, los deudas de 2016. No es y con otras deudas y otras cosas, todo suma 204 millones. 214 millones de dólares. 214 millones, no 350, como dice el ratón ese. Vamos a escuchar. No se le pueden pagar por las sanciones. Ok, el presidente le respondió, y yo digo, desde mi humilde óptica como un ciudadano común, normal y corriente. Su humilde óptica, Julio. ¿Verdad? Desde mi humilde óptica. ¿Qué mantiene la vaina ahí, frenar la negociación, la vaina? Con la poca experiencia que me caracteriza trabajando marketing político, digo, el presidente no debió contestarle a Diosdado, porque no están al mismo nivel. No están al mismo nivel, y él tiene categoría de Estado tampoco. Esa es mi humilde opinión. Pero lo hizo. El único país que el jefe del interior y la policía es que maneja la política internacional. Es la única dictadura del mundo. Ponme al presidente, ¿qué fue lo que dijo? Ponme al presidente, ¿qué fue lo que dijo? Sobre el otro tema, nosotros no hemos comprado medio galón de petróleo a Venezuela desde que soy presidente de la República. No hemos comprado medio galón. Sobre el tema, ya esos detalles, aquí está, está Leonardo, el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, que quizás puede informar. Sobre el otro tema. Okay. Entre este y otro contexto, vamos a hacer contacto en este momento con Lila Vanorio, periodista de Unión Radio Caracas de Venezuela, con quien vamos a conversar acerca de la situación que tiene ese país, y luego vamos a esbozar lo que sucedió con Petrocaribe y los famosos 350 millones que supuestamente se le deben a Venezuela. Vamos con Lila. Establecemos conexión ahora con la periodista venezolana Lila Vanorio. Julio, hablemos con ella. Buenas tardes, Lila. Siempre es un honor recibirte en nuestro espacio Show del Mediodía, la Telerrealidad, para saber qué acontece en Venezuela en estos momentos. Muchísimas gracias, Julio. En Venezuela hay un clima de gran incertidumbre, sobre todo después de que este fin de semana se conociera la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela en condición de asilo ahora en España. Un documento firmado por el ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos confirmó que desde el día posterior a la elección hasta el pasado 5 de septiembre Edmundo González Urrutia estaba resguardado
en la residencia del encargado de negocios de Países Bajos en Venezuela, y el mismo 5 de septiembre comenzó a tramitarse desde la sede diplomática de España en Caracas su salida del país y su condición de asilo. Esto ha generado muchísima incertidumbre. El grueso de los ciudadanos opositores se siente en una especie de vacío, a pesar de que pueden entender las razones y el riesgo que muchos argumentan para que Edmundo González Urrutia tomase esta decisión. Lo cierto es que a estas alturas todavía no hay resultados confiables del proceso electoral del 28 de julio. No se sabe cuántos votos se obtuvo en cada una de las localidades. El Consejo Nacional Electoral está prácticamente cerrado, el personal está de vacaciones colectivas, no han dado la cara, no hay respuesta, y a pesar de que María Corina Machado confía en que el próximo 10 de enero, que es cuando se supone se toma posesión para el nuevo periodo presidencial, lo hará Edmundo González Urrutia, los venezolanos no están tan convencidos de que eso pueda materializarse. Lila, ya tenemos varias preguntas, pero yo quiero hacer una antes de Ivo, porque tú acabas de decir que María Corina Machado sostiene que el 10 de enero va Edmundo a asumir el poder en esa nación, pero bajo qué condiciones y qué circunstancias, y cómo está la militancia de la plataforma democrática, ya que su líder o quien lo representaba está fuera del país. Bueno, hay una gran incertidumbre, es decir, no hay canales institucionales para responder o dirimir el descontento que hay. Es decir, lo era la elección, pero eso no ha sido una respuesta, porque la elección no ha sido confiable. Los electorales no han respondido a la solicitud de los venezolanos pidiendo claridad, pidiendo la publicación de las actas. Se dio por sentado que fuese un tribunal el que diera los resultados, y todavía no hay cómo contrastarlo, no hay cómo dirimir esa duda que además cuestiona seriamente la legitimidad y que obliga a actores en medio de la persecución o la indefensión que pueden sentir con respecto a la independencia de los poderes a tomar decisiones como esta de Edmundo González Urrutia. Recordemos que en distintas alocuciones y en voz de distintos voceros del gobierno era calificado como un terrorista, como un delincuente, como un criminal. Ivonne. Desde el 29, ahora nos enteramos que desde el 29 del mes pasado, cuando se celebraron las elecciones, el candidato de la oposición, el señor Urrutia, se había ocultado, dice él, en la embajada de los Países Bajos. Dice el gobierno que violaron los procedimientos. Pero yo le pregunto a usted, como persona que le ha dado seguimiento a todo el proceso de elecciones, del que hasta que cerraron las actas se ponderó como un ejercicio bueno de la ciudadanía, ¿qué condiciones se daban mucho más de esos enfrentamientos de lo que hubo participación tanto de la oposición como del oficialismo para que el señor Urrutia se escondiera? Inmediatamente terminaron las elecciones, y si sentían que iba a ser tan complicado, que implicaba que ellos tuvieran que ocultarse, ¿cómo es que aceptaron entonces acudir a un proceso electoral en esas condiciones, con esas mismas instituciones? Esa parte a mí me resulta complicada de entender. No sé si usted, que ha estado ahí observando el proceso desde la campaña hasta las elecciones y lo que ocurrió posteriormente, me lo pudiera quizás explicar. Y bueno, yo creo que los venezolanos han pasado por muchísimos años debatiéndose su liderazgo político sobre la participación o no en procesos electorales. La alternativa de la abstención no ha brindado resultados. La opción de participar, incluso denunciando condiciones adversas, y hay que recordar que, por ejemplo, la campaña fue absolutamente desigual. Edmundo González Urrutia, como abanderado opositor, no tuvo tiempo en medios ni siquiera del Estado o privados por la coacción que se ejerce desde el ente que regula las telecomunicaciones. Personas que brindaban sus servicios, es decir, ofrecían almuerzo todo el equipo que llevaba al candidato, por ejemplo, a hacer los recorridos del país. En el hotel en el que se hospedaban, llegaba el ente tributario y lo cerraba. En el restaurante en el que comían, lo cerraban. Había persecución, esto no fue una elección
que tuvo condiciones iguales. No se le permitió el acceso de los testigos y representantes de los partidos a la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral. Y usted habla y causa suspicacia para el gobierno, y entiendo que usted comparte esa misma suspicacia, que el día siguiente de la elección Edmundo González Urrutia decidiera refugiarse o estar en calidad de huésped en la Embajada de los Países Bajos. Pues le recuerdo que ya el 29 de julio, teniendo ellos actas de sus testigos que le daban como ganador, ya Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral, había anunciado a Nicolás Maduro como el nuevo presidente ganador de ese proceso electoral. Sí, respecto a las actas también, y usted me confirmará o desmentirá, esta información fue pública y fue de parte de uno de los abogados precisamente de la parte opositora, a propósito de esas actas que decía prácticamente negando o no legitimando las actas presentadas por la oposición. Lo decía el abogado, usted debió haber visto el corte. ¿Cómo podemos nosotros interpretar esas declaraciones de ellos? Porque prácticamente ahí lo que están es deslegitimando y diciendo que no son, no que son falsas propiamente, pero no son legítimas para demostrar. También... No, Ivonne. Ajá. Le escucho. Me parece que ha habido un malentendido, Ivonne, porque lo que dijo el abogado, y además era llevando una comunicación escrita por el propio Edmundo González Urrutia, es que él no fue el responsable del diseño de estructura plataforma que mostró las actas de la oposición. Recordemos cómo llegó Edmundo González Urrutia a ser la cara de la oposición en ese tarjetón electoral. María Corina Machado fue inhabilitada y no se le permitió. A pesar de ganar unas elecciones primarias, no se le permitió inscribir su candidatura. Propuso la inscripción de Corina Lloris y tampoco se le permitió esa candidatura. Edmundo González Urrutia había sido un nombre puesto allí para guardar el cupo del candidato de la tarjeta que agrupa la coalición opositora a la Mesa de la Unidad. Y fue, por consenso, la única alternativa que quedaba, que contaba con el aval de todos los que estaban allí. No estamos hablando de una persona que tenía la aspiración o la ambición de convertirse en presidente de la República, pero por todas las adversidades que hubo en este proceso, fue el abanderado de la oposición en estas elecciones. Lila, tenemos más preguntas, pero la pregunta puntual es, ¿se encuentra María Corina Machado en Venezuela y si está haciendo apariciones públicas? Ha dicho que sí, pero no está haciendo apariciones públicas. Cada vez que ha convocado a las calles aparece, pero desde la última concentración, que ya fue hace más de 10 días, todavía no se le ha vuelto a ver la cara. Corina, perdón. Lila. Mira, yo particularmente estoy... Tiene a María Corina en el corazón. Sí, no, claro que sí. Espérate. Yo estoy muy apenado y siento vergüenza ajena por el comunicado de Edmundo González. ¿Qué? Sí. Apenado y con vergüenza ajena. Un comunicado de abyección, de arrodillamiento y de cobardía de parte de Edmundo González. Estoy de acuerdo. Oiga, ¿por qué? En ese comunicado de un presidente que dice que ganó las elecciones, no cuestiona el resultado electoral en esa comunicación. No lo cuestiona. Ni dice ni por asomo. ¿Dice Edmundo? Edmundo, tú dices. Edmundo no lo dice. Edmundo. Pero no creo que es cobardía. No estoy de acuerdo. Retiro el acuerdo. Pero ¿cómo así? Retiro el acuerdo. Búscate el comunicado ahí, ponlo ahí. Lo tenemos ahí. Ponlo ahí. En la 1, mira. Óyeme bien. ¿Qué dice la chama? La chama, espérate, Gray. Señor de 75 años, es miedo ante tantas amenazas. O sea, y su familia, su hija todavía está en Venezuela y está amenazada. O sea, es lógico que tiene que pasar. Ay, llama, por favor. Óyeme. No, pero cuestiona eso. Óyeme, el valor no tiene edad. Óigame bien, el valor no tiene edad. Ni la cobardía tampoco. Señores. Óyeme bien. Prudencia, señores, prudencia. Espérense. Prudencia. Él debió en esa carta primero decir: desconozco absolutamente los resultados electorales de Venezuela. Segundo, tú haces tu cosa como te entiendes, Ivonne. Segundo,
Vaya usted de asesor del mundo. Que se vaya Gray de asesor del mundo, ¿verdad? Es lo que estamos esperando. No. Segundo, Pero bueno. debió. Segundo no, Hay que Edmundo. tener cuidado porque aquí te dan un Debió. Los educaditos de aquí te meten un boche, pero en 2 Señores, minutos. prudencia, señores, prudencia. Todos incluidos. No hemos dejado ahí la intimidad. Por favor. Debió repetir que él ganó las elecciones y desconocer y decir que el dictador Maduro se cogió esas elecciones en ese comunicado. Asesor de comunicación, Bien, el Lila. gran Graimer Jiménez. Lila, el tiempo se nos agota, pero queremos una conclusión. La atmósfera que se respira en Venezuela en este momento luego de la partida de Edmundo. Vi que Maduro estaba elogiando a Edmundo, que tomó una buena decisión y todo. Sí. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se huele? Bueno, hay mucha incertidumbre, hay una especie de duelo justamente porque no se termina de entender lo que está ocurriendo y yo creo que también hay que apuntar a cómo los venezolanos nos enteramos de la salida de Edmundo González Urrutia del país. Quien hizo el anuncio fue la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Cabe pensar que una negociación se puede dar cuando una de las partes tiene la capacidad de amenazar y someter a la otra. ¿Estaba en completa libertad Edmundo González Urrutia? No lo sabremos. Hay todavía muchísima incertidumbre sobre las condiciones sobre las que se dio eso. El gobierno insiste en que se trató de una negociación. Por supuesto, desde la oposición dicen que se vio obligado y amenazado. Además, él mismo dijo que hubo mucha coerción y presión para su salida del país. Todo eso se conocerá en los próximos días. De momento, no. Bien, seguimos. Ya estoy pasado de Una tiempo. preguntita. ¿España reconoció o no reconoció el resultado electoral de Venezuela? No lo ha reconocido de momento. Hay justamente hoy una discusión en Cortes en España en la que uno de los puntos en la agenda solicitud de los partidos era el reconocimiento del triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio. Gracias a Lila, muchísimas gracias y te pedimos que te cuides mucho. Eres una periodista con mucha fuerza y queremos que te cuides también. Arriba Venezuela. Muchísimas El show sale gracias. para todos. Saliendo para Venezuela, la hermana República Bolivariana de Venezuela está saliendo este programa de televisión. El show del mediodía, Venezuela Libre.